que el gran conjunto de nuestra sociedad tiene un cierto hastío de estar permanentemente poniendo encima de la mesa la situación de Cataluña. Bueno, insiste el Gobierno en el diálogo con los separatistas catalanes. Rubén, cuando hablen de Ábalos volveremos a conectar. Veíamos esa pieza sobre el caso Ábalos y no quiero dejar de preguntarte tu opinión, claro. Esta semana hemos vivido la gran contradicción del Partido Socialista en cuanto la gran contradicción y la gran dicotomía en términos europeos. ¿Por qué? Porque en política interior precisamente nos han planteado que Europa es la solución y en política exterior Europa es el problema. O sea, su dicotomía y esa es su contradicción. En política interior han dicho tenemos que reformar el Código Penal, que es un asunto gravísimo, porque tenemos que converger con Europa, con el derecho de otros países europeos, con las sentencias del sistema judicial europeo, etc. Entonces esa era su solución, Europa la solución. Muy mal por España, para los intereses de España. Incluso Guillermo Fernández Vara, que en otros tiempos aludía a su propia dignidad y a tantas cuestiones, ha demostrado pues, que la ha dejado aparcada en algún sitio y ha sido uno que ha salido en declaraciones públicas a decir que teníamos que converger con Europa. Y sin embargo, viene Europa con absoluto consenso, que ahí sí que hay consenso, en política exterior, que es lo que le toca, a decir que Guaidó es el presidente encargado y es al que se le reconoce en Venezuela como presidente, y ahí resulta que Europa es el problema. Europa es el problema porque Pedro Sánchez ha disentido de Boris Johnson, de Angela Merkel, de Francia, ha disentido de todos. Boris Johnson se ha reunido con Juan Guaidó, Angela Merkel se ha reunido con Juan Guaidó. El único que ha rechazado y que es el más importante por nuestro pasado, por toda nuestra cultura, por todos nuestros vínculos, ha sido Pedro Sánchez. Entonces, en política interior, Europa es el problema para entregarle lo que más le conviene a los independentistas. Y en política exterior, Europa es el problema, Europa es la solución en el caso de política interior y Europa es el problema en el caso de política exterior, porque nosotros vamos a tener ahora mismo el Gobierno de España esta contradicción de que estamos aislados en lo que ya se había decidido de apoyar a Guaidó. Rubén, le están preguntando a Montero por el escándalo Ábalos. Vamos a escuchar lo que dice la ministra portavoz. Trabajó con éxito para que no se produjera ningún tipo de conflicto que perjudicara al conjunto de nuestro país. En nada hubiera beneficiado, como ustedes entenderán, un conflicto diplomático que hubiera perjudicado al conjunto de los venezolanos y, por tanto, también España se hubiera visto concernida en relación con esa cuestión. Esto es importante ponerlo en valor porque tenemos que remitirnos a los hechos. Y los hechos es que, efectivamente, se consiguió el que esa crisis diplomática pudiera con éxito resolverse sin que hubiera habido ninguna consecuencia añadida ni ningún efecto secundario con motivo de la misma. En segundo lugar, también quería comunicarle que la señora Rodríguez no pisó suelo español y, por tanto, se cumplió a rajatabla con las indicaciones, con las instrucciones que como país miembro de la Unión Europea teníamos marcado. De alguna manera se implementó de forma correcta todo lo que España tenía que hacer y tenía que actuar en relación con que esta persona que no pisara territorio español. Así se hizo y, por tanto, no hay ninguna cuestión a reseñar en relación con esa cuestión. En tercer lugar, también decirle que todos los asuntos diplomáticos se llevan con absoluta discreción, porque implican a otros países, porque implican a mandatarios de otros lugares o porque implican elementos de relaciones bilaterales que siempre hay que cuidar con especial celo. De ahí que en un primer momento el señor Ábalos trasladara una información reducida y a medida que se le fueron trasladando preguntas, sobre todo por parte de los medios de comunicación, ha ido contestando en tiempo y en forma en las diferentes comparecencias que ha ido produciendo en los últimos días, en donde han tenido ustedes ocasión de preguntarle al propio ministro a partir de toda esta cuestión. Yo creo que el planteamiento de este Gobierno con Venezuela no tiene ninguna duda. Este Gobierno fue de los primeros en reconocer al señor Guaidó como presidente encargado de Venezuela, de impulsar en el marco de la Unión Europea, con el entonces ministro Borrell, el que el conjunto de la Unión Europea reconociera al señor Guaidó como presidente encargado, después de la entrevista mantenida con la ministra de Exteriores, principal responsable de la cartera ministerial, por supuesto, en nuestro Gobierno. Ambas personas que participaron en esa reunión calificaron de satisfactoria, incluso muy satisfactoria, el encuentro que se había producido
y, por tanto, poco más que comentar respecto a la posición de este Gobierno en relación con Venezuela. Así que cualquier otra consideración, cualquier otra pregunta pertenece ya al terreno de lo concreto, en donde hay poca información adicional que yo le pueda trasladar, insisto, porque el propio señor Ábalos las ha comentado. Y en ese sentido, el propio señor Ábalos ha comunicado que el Ministerio de Exteriores tuvo conocimiento fehaciente de que esta persona hacía escala en nuestro país cuando ya el vuelo estaba dirigido ya hacia España, es decir, cuando había despegado. Y esto es una cuestión que se puede ver dentro de la normalidad, porque nuestro país lo que tiene obligación de comprobación del pasaje es cuando llega a destino el vuelo. Otros países lo tienen cuando sale de origen, como es Estados Unidos. No es el caso de nuestro país, en donde la obligación se establece a la llegada de los vuelos y en donde, en el momento en que se conoció que esta persona viajaba en ese avión, las autoridades tomaron las medidas correspondientes para impedir la entrada de esta persona en territorio español, y el señor Ábalos en particular hizo una gestión diplomática para reiterarle a la señora Rodríguez que no podía entrar en territorio español, como finalmente así ocurrió. Buenas tardes, gracias. Quería saber hasta qué punto un adelanto electoral en Cataluña podría complicar o trastocar los planes del Gobierno de sacar adelante unos presupuestos antes de que finalice el verano, como usted dijo aquí. Bueno, pues dice Montero que no hay más comentarios sobre el asunto Ábalos. Rubén, yo entiendo que en los partidos pues tienen que tener a alguien que mienta con desparpajo para cuando hay una crisis de estas características, pero es que al PSOE se le está yendo de las manos, ¿no?, el asunto este. La duda era que iba a hacer Pedro Sánchez porque no lo había contado en política exterior, y esto ha sido un bandazo o un gran giro. Seguir insistiendo en que han evitado una crisis, pues no, la han provocado ellos. La han provocado ellos porque le están llevando la contraria precisamente al alto representante europeo en asuntos exteriores, que es su exministro de Asuntos Exteriores. Entonces, por eso ahí está el bandazo, ahí está la cuestión de que Europa ahora es el problema. Europa es el problema, pero con un español muy ilustre, que es Borrell, que es el que había fijado la postura anterior del Gobierno de España, y han decidido poner a una ministra de Asuntos Exteriores con un perfil político casi nulo, un perfil político muy bajo, para poder coger esto, darle la vuelta y decir que, bueno, que quieren hacer alguna cuestión ahí, pero ¿por quién? ¿Por la influencia de Pablo Iglesias? ¿Por la influencia de Podemos? ¿O porque nadie entiende este giro del Gobierno de España, que le aísla del resto de Europa, como hemos visto muy claramente esta semana anterior, y que le deja en una situación muy complicada, además de querer perder influencia en Iberoamérica con esta decisión drástica de hoy de rebajar de Secretaría de Estado a Dirección General la cuestión de Iberoamérica, que fue el propio Rodríguez Zapatero el que vendió, en este caso con Trinidad Jiménez, que fue muy famosa y candidata a la alcaldía de Madrid, que era un gran perfil político y que iba a ser una gran Secretaría de Estado para Iberoamérica. Pues ahora Pedro Sánchez innova completamente en política exterior, rompe con Europa y degrada la Secretaría de Estado de Asuntos Iberoamericanos. Rubén, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que hacer una pausa brevísima, pero no se vayan porque a la vuelta seguimos analizando el asunto Ábalos y también el anuncio que ha hecho Montero de que Pedro Sánchez se reunirá el próximo 6 de febrero, y hay fecha concertada con Quim Torra. Hasta ahora.